Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz TV. Y Nuestra Voz son todas las voces. Y cuando yo digo todas las voces, sí, incorporamos una voz femenina porque hoy me acompaña Paula Puertolas. ¿Cómo te va, Paula? ¿Qué contás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y hoy, ¿qué programa que tenemos, no? Bueno, sí, un programa muy interesante. ¿Saben por qué? Porque se está armando mucho ruido con el tema de las vacunas. Sí. Que si de pronto te aplicas la vacuna rusa, te van a inocular un chip ruso, Sí. un chip comunista. Exactamente, todavía hay mucho reparo sobre ese tema. Sí, me parece la verdad que hay una exageración ideológica. Es lo mismo, te aplicás la vacuna de AstraZeneca y tenés un chip británico. Y bueno, y en la China otro chip. Bueno, realmente son cuestiones muy poco serias. Y para hablar de algo serio tenemos una médica infectóloga de lujo que es la doctora Piovano, ¿no? Sí, bueno, nos va a hablar de todo esto, qué significa y ojalá en realidad lo que importa es que esto nos traiga esperanza a todos, ¿no? Más allá de dónde venga la vacuna, Totalmente. que sea eficaz y segura y bueno... Sí, claro, y realmente, y que se pueda aplicar, ¿sabes cuándo? Eficacia, seguridad en el momento oportuno. Exactamente. Y la oportunidad, le vamos a preguntar, justo, vos sabés que te voy a contar algo acá, sí, en el aire, pero que uno habla fuera del aire. Ahora los médicos infectólogos se hicieron hipermediáticos. Ah, sí. Te diría, la doctora, más que muchos músicos y jugadores de fútbol. Sí. No sé Muy si conocida. se va a enojar cuando le preguntemos esto, pero se hicieron hipermediáticos. Y también vamos a hablar de qué es lo que pasa en materia industrial. Un referente de la Unión Industrial Argentina, Paula, ¿no? Sí, José Urtubey nos vamos a estar comunicando y bueno, vamos a hablar de las vicisitudes de la industria argentina, cómo atravesaron esta pandemia, cuáles son las expectativas que tiene y cómo se va a salir de esta crisis, ¿no? Buenísimo, sí. Bueno, todo esto lo tenemos acá en Nuestra Voz. Después del corte, en instantes, comenzamos con la doctora Piovano. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, comenzamos acá el programa, estamos con Paula Puertolas, que hoy me acompaña acá. Yo dije todas las voces. Sí. Bueno, tenemos una voz, una joven voz femenina, acá en la televisión, en Argentinísimo Satelital y en Nuestra Voz TV. Y sí, ahora sí estamos en contacto con una médica infectóloga, una referente, que es la doctora Piovano. ¿Cómo te va? Gustavo Idoyaga te habla, Gabriela. ¿Qué tal, Gustavo? Y bueno, gracias por llamarme y bueno, por querer tener mi voz en tu programa. Sí, tu voz y también la presentación de Paula Puertolas. Bueno, a ver, este ruido que se está armando con el tema de las vacunas, que se está armando que, a ver, algunas intenciones, algunas pueden ser comerciales, otras pueden ser políticas, otras pueden ser porque quieren molestar en sí. Pero bueno, se hizo inclusive en la cobertura en otra señal de televisión que me pasó el día domingo, la marcha del 8N, uno llegó a colocar vacuna rusa igual a holocausto, una barbaridad, ¿no? Y yo hablé y siempre marco la trayectoria que tiene en investigación el Instituto Gamaleya, ¿no? Esto en referencia a la vacuna rusa. Pero ¿por qué no nos ordenás un poco las ideas a nosotros del otro lado del televisor y del otro lado del plano no científico? Bueno, en realidad esto creo que forma parte de esta batalla que se sumó a la de la pandemia, ¿no? Que es justamente, yo lo llamo
la gobiernofobia, ¿no? O sea, todo lo que venga de parte del gobierno estuvo siempre mal y lo único que se quiere, digamos, resaltar y magnificar, digamos, son cualquier situación negativa, inclusive a costa de perder la objetividad, ¿no es cierto? Porque en este caso todos estuvimos reclamando la posibilidad de salir, ¿no?, del encierro, ¿no?, de poder reactivar la economía, y la verdad que lo único que nos puede sacar del peligro que todavía corremos es alcanzar lo que llamamos la inmunidad de rebaño, ¿no es cierto? Quiere decir que la mayor cantidad de población está infectada y entonces esto empieza obviamente a disminuir el número de nuevos infectados y entonces esto, alcanzarlo como se había propuesto en esos lugares con la infección, es, digamos, una estrategia que no es la más adecuada, porque fíjense que con toda la tragedia que hemos pasado, recién se han infectado un 4 o 5% o menos todavía de la población, y nosotros tendríamos que alcanzar un número mayor al 60%. Entonces, esto depende de la inmunización masiva que nos puede dar entonces la vacunación. Doctora, una pregunta. Aparece, ya terminó. Sí, sí, sí. Aparece entonces en el horizonte, bueno, un montón de, no solo estos 4 o 5 proyectos, sino cientos de proyectos alrededor del mundo, inclusive Argentina tiene un proyecto de desarrollo de vacunas, y bueno, todas ellas para ser aprobadas, para poderse inclusive comercializar, ¿no es cierto?, tienen que pasar por una serie de estamentos, digamos, que no dependen solo de la negociación de algún gobierno, sino directamente de la regulación del mundo científico, técnico y de la producción de medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, día a día, en agosto se llegó entonces a avisar, digamos, a anunciar. Bueno, primero arrancó Vladimir Putin, ¿no?, con su vacuna, pero ya sabíamos que estaba muy adelantada y apareció AstraZeneca, Pfizer, las vacunas chinas, ¿no es cierto? Y todo esto obviamente puso en carrera que para diciembre, alrededor de diciembre, iban a estarse terminando la fase 3 de por lo menos 5 de estos proyectos, que es lo que estamos ahora viviendo, ¿no es cierto? La fase 3, digamos, consiste en aplicarle la vacuna a miles de voluntarios en cada uno de los estudios y medir entonces, bueno, seguir midiendo la seguridad, ¿no es cierto? Si aparece algún efecto adverso grave, se suspenden directamente los estudios y no se sigue adelante, a menos que sea lo que nosotros llamamos la rama placebo, que es esa rama, digamos, del estudio donde se aplica una sustancia que no tiene actividad biológica y entonces se mide lo que nosotros llamamos el efecto placebo, que es la posibilidad de que un tratamiento o sustancia hagan un efecto positivo en la persona, no dependiendo de su actividad biológica, sino del convencimiento que tiene la persona de que eso le va a hacer bien, ¿no es cierto? Quiere decir que, por ejemplo, hoy estábamos hablando, como dijiste vos, a la mañana Brasil anuncia que en su experimento, digamos, fase 3 de la vacuna china, han tenido un inconveniente grave y entonces, como lo estaba diciendo yo, se paró el estudio. Quiere decir que la vacuna rusa, si al día de hoy, que todavía no completó su fase 3, pero está en fase 3, no ha reportado ninguno de estos eventos, la seguridad, digamos, que es lo que nos interesa, ¿no? Más que nada, más que nos haga bien las cosas desde la salud, se busca que no nos haga mal, ¿no es cierto? ¿Y cuántas dosis se necesitan? Una vez que se abran los estudios vamos a conocer entonces la efectividad, ¿no es cierto? Ahora la vacuna de Pfizer nos dice que su efectividad es de un 90% y entonces ahora estamos esperando los resultados de las demás vacunas y ahí vamos a poder entonces obviamente comparar y nuestro país que está, digamos, anotándose para recibir, digamos, parte de esa fabricación, porque pensemos que la producción de esas vacunas va a estar requerida para todos los países del mundo. Así que bueno, creo que
que nosotros, de todos modos, la mayoría de la población se vacunaría e inclusive preferiría vacunarse con la vacuna rusa. Así que acá está claro que, digo, sigue siendo una guerra mediatizada, ¿no? Más que nada. Gabriela, bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente por una cuestión de comunicación. Paula te preguntaba el tema. Sí, ¿cuántas dosis se tienen que aplicar en una persona? Por cada vacuna, o sea, la característica, o sea, ¿por qué hay vacunas con, ¿no es cierto?, con 2 dosis o varias dosis y vacunas de una sola aplicación? Y por otro lado, el tiempo para que uno que cree que puede entrar al mercado. Bueno, nosotros estamos conociendo que la vacuna de Pfizer tiene por lo menos 2 dosis y lo que estaban hablando de la rusa serían 2 dosis separadas por 28 días y después un refuerzo al año. Después nos faltan las demás vacunas. Cuando terminen la fase 3 se presentarán estos pormenores, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver primero con la capacidad de generar inmunización y por cuánto tiempo duraría y, por ejemplo, la necesidad de reforzar entonces lo que nosotros llamamos el insulto, ¿no?, que ocasiona la vacuna para activar el sistema inmunológico. Y obviamente, por ejemplo, nosotros la vacuna de la gripe, ustedes saben que se tiene que colocar todos los años y es porque su inmunidad, no solo porque su inmunidad dura poco, porque en realidad no tiene sentido que dure mucho, porque el virus de la gripe es muy mutable y sobre aquello que se elabora la vacuna justamente cambia de fisonomía, vamos a decir así, y entonces año a año el virus de la gripe, la influenza cambia y entonces necesitamos elaborar nuevas vacunas, ¿no es cierto? En este caso va a depender entonces de la estabilidad de la vacuna, como vos decías, si nos van a servir para prevenir la infección, digamos, si nos van a prevenir formas graves de infección. ¿Me disculpás, y entonces, Gabriela, me disculpás porque vos sos una profesional científica y nosotros tratamos de traducir al lenguaje común de la gente. A ver, vos me corregís, acá con Paula vamos a hacer un ejercicio de lo que entendimos y si estamos equivocados nos corregís. A ver, tenés vacunas que nos sirven directamente para no creo, a ver, no sé si el sarampión es, que te la aplicás y nunca más te contagiás. Tenés otras vacunas que eventualmente sirven para minimizar el impacto de esa enfermedad, como puede ser la H1N1. ¿Es correcto esto o hay variantes diferentes? No, por ejemplo, una vacuna que te sirve no para prevenir la infección, sino las formas graves es la BCG. Ah, la BCG. La de la tuberculosis. Bien, perfecto. Y esa sí se da una sola vez porque se supone que al mes de salir vos del vientre materno ya conociste al bacilo de Koch, entonces no tiene sentido seguirte vacunando porque vos permanentemente estás frente a ese estímulo que sostiene. Vamos a dar el ejemplo de la vacuna antitetánica. Vos te pones, cuando está dentro del calendario de vacunación, en los primeros meses de vida, te colocas 3 dosis y después va un refuerzo y eso dura más de 10 años. Entonces, para seguir teniendo, digamos, esa inmunidad, cada 10 años tendrías que reforzarte nuevamente la vacuna. ¿Por qué? Porque los anticuerpos decaen. Porque como no hay algo que estimule a que se sigan fabricando, el sistema inmunológico obviamente dice, bueno, esto no me está atacando, no sigo elaborando. Obviamente el tétanos es una infección que puede tener mucha trascendencia cuando uno tiene una herida o determinada práctica, ¿no es cierto?, puede derivar de esto y obviamente entonces uno tiene que estar reforzado para cualquier momento. Ahora, por ejemplo, la de la gripe, lo que te explicaba, la cepa de la gripe cambia y entonces al año es tan distinta que ya la inmunidad que yo elaboré para la primera vacuna no me sirve, ¿está bien? Porque lo que cambia es el virus. Entonces, en ese caso, lo que se hace es todos los años revacunar y no tendría sentido aplicarte una vacuna que te dure 20 años. Claro. Porque en realidad el año que viene ya esa inmunidad que elaboraste no te sirve, ¿está bien? Claro. Entonces las vacunas van a depender primero a qué germe atacan y, digamos, dentro de su propia elaboración, digamos,
bueno, qué posibilidad tienen, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo, el de la neumonía, ¿no es cierto?, a neumococo, Sí. digamos, en las personas que están bien inmunológicamente se supone que con una dosis, digamos, reforzada se puede tener una inmunidad de 10 años, pero por ejemplo, con las personas que tienen inmunodeficiencia, las vacunas cada 5 años. Clarísimo. Bueno, el marco del plazo. Estamos hablando con Paula acá, la oportunidad, ¿no?, que tiene la vacuna. El acceso. Estamos en, claro, y el acceso sería el otro. Pero, a ver, estamos en un escenario de pandemia. Y me imagino que en un escenario de pandemia, los procesos que llevaban antes las vacunas tienden a acelerarse por una cuestión lógica, ¿no? Bueno, contanos un poco eso. O sea, cuando va a llegar acá, me imagino que va a llegar con todas las aprobaciones pertinentes para que pueda aplicarse. Es que no solo lo debe aprobar el ANMAT, sino que primero la propia... Acá tenemos un inconveniente con la comunicación. Ya ahora en instantes la pregunta que le hicimos a la doctora Gabriela Piovano está vinculado con el plazo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es lo que pasó acá? Bueno, todos queremos la vacuna ya, ¿sí? Y este tema, querer la vacuna ya, vemos muchos gobiernos que en el mundo están haciendo la compra anticipada de las vacunas. Bueno, y el proceso es que en una vacuna normal lleva un tiempo más prolongado de investigación en cuanto a la última fase, el complemento de la fase 3. Y acá hay un tema que todos estamos pidiendo, por favor, que llegue la vacuna, porque yo tengo ganas de aplicármela. Nada más quiero tener la pregunta que no va a responder ahora en instantes la doctora Piovano. Quiero tener cierta tranquilidad. Sí, no, por supuesto, a todos. Imagínate que uno tiene detenida su vida porque no sabe qué va a pasar. Estamos especulando todo el tiempo de cuándo va a venir. Y también hay que saber cómo es el acceso, ¿no? Yo estaba como una loca hablando sola. Y ahora sí retomamos nuevamente la comunicación con la doctora Gabriela Piovano. Bueno, mientras que se interrumpió la comunicación, Gabriel, lo que estamos comentando acá, bueno, todo el mundo busca acelerar los procesos. ¿Para qué? Para que llegue la vacuna. Sabemos que están trabajando a tiempo récord y vos comentabas que pasaban todas las etapas de control. Más allá del ANMAT, ¿cuáles son los procesos que tienen que pasar todas las vacunas, entre ellas la rusa, para poder llegar y aplicarse en forma masiva en nuestro país? Por eso yo te explicaba que los estudios tienen estándares propios que deben ser, digamos, cumplidos. Si no se cumplen directamente, la vacuna no se fabrica. Claro. Está bien, si no es útil y no es segura, la vacuna no sale a la fabricación. Con lo cual lo que pasó acá fue que el gobierno argentino adelantó la compra diciendo, bueno, quiero tener yo esta, digamos, esta provisión. Quiero tener yo esta provisión de drogas, de vacunas asegurada, ¿no es cierto?, para poder, ni bien se apruebe, o sea, ustedes fíjense que ya se iniciaron los trámites en el ANMAT, ¿no es cierto? Sí. Porque lo que, digamos, si día a día, hasta que termine en diciembre, los procesos y se abran los resultados y sepamos entonces la efectividad, cada día que pasa nosotros seguimos viendo que la seguridad es aceptable en la vacuna rusa, por ejemplo. Sí. Entonces, ya se van adelantando los procesos y en caso que sea válido los resultados, digamos, y a su vez que sea aprobada por el ANMAT, ya podríamos empezar a vacunar. Entonces, obviamente que todo eso lleva una logística y lleva un tiempo para que la gente también tenga su inmunidad ya desarrollada, ¿está bien? Con lo cual no es que está la vacuna, Argentina ya puede abrir y el mundo puede volver a su normalidad. Entonces, todo esto implica dos cosas. Primero, obviamente, un tiempo extra de logística que nos va a ir llevando, obviamente, meses. Claro. Seguramente lo que es el AMBA va a terminar primero por el volumen de gente, por la circulación que todavía tenemos, circulación comunitaria, pero siempre priorizando, obviamente, el personal de salud, el esencial, las personas de riesgo y después las zonas, digamos, más pobladas y que tienen circulación comunitaria y después las que no.
tratando de llegar a un número que, ya te digo, constituya entonces lo que llamamos la inmunidad de rebaño, ¿no es cierto? Clarísimo, clarísimo. Doctora, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y bueno, hay que hacer un esfuerzo más porque ya estamos en condiciones de tener una salida definitiva para todo esto. Así que sería muy bueno que estemos todos juntos para ese momento, ¿no? Así será, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, estuvimos con la doctora Gabriela Piovano. Quédate acá en Nuestra Voz, que en instantes tenemos otra importante entrevista. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, y ahora sí, estamos en comunicación vía streaming, en comunicación multimedial, sí, con José Urtubey, un integrante de la Unión Industrial Argentina. Y bueno, para hablar de qué es lo que está pasando con la industria argentina, ¿cómo te va, José? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto verlos. Bueno, José, a ver, la primera pregunta y la segunda va a estar vinculada a lo que viene de manual, que es el tema del Fondo Monetario Internacional. Pero la primera es los sectores de la actividad industrial. ¿Qué sectores están teniendo una recuperación, digamos, menos gravosa que otros sectores que sabemos, como el textil, que sabemos que está en una situación más delicada? Sí, yo te diría que los números de septiembre son que hubo un alza de 3,4% en términos interanuales y en términos intermensuales hubo un alza del 4,3%. Es decir, si comparas septiembre contra agosto. Fue muy disímil, como vos bien decís, al comportamiento de algunas actividades que todavía están rezagadas o les cuesta arrancar, y hay otras como puede ser, qué sé yo, la madera, todo lo que está ligado a construcción, metalmecánica, que están un poco, y los sectores exportadores que están un poco mejor, y estos son en definitiva los que están marcando esta recuperación. Recuperación que también es importante mencionar que si la comparas con abril es un poco lo que la línea te marca, porque abril fue el peor mes que tuvimos, recordá, casi 30 puntos de caída. Pero nos lleva a que con esta recuperación podríamos hablar de que terminar el año con una caída solamente, que más, solamente es muchísimo, pero de un 9% en esta crisis que creo que es la peor crisis que estamos viviendo. ¿La peor crisis, ¿no?, de la historia argentina? Sí, para mí sí, porque es inclusive peor que el 2001, porque fíjate que acá no solo hubo una crisis bancaria como en el 2001, financiera, sino que hubo una crisis económica, tanto nacional como internacional. Y por supuesto que además tenemos que mencionar que Argentina entró en crisis a la pandemia. Claro. Sí, ya estábamos. ¿Y cómo crees que va a ser la recuperación económica? Mira, yo creo que va a ser una recuperación lenta. Me parece muy interesante que se haya podido esta semana y la anterior, digamos, equilibrar un poco todo lo que tiene que ver con lo cambiario, la brecha cambiaria, entre la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Creo que son buenas señales. El hecho de que estén en una misión hoy en la Argentina del Fondo Monetario Internacional, y recién, bueno, hacemos mención de que se pueda eventualmente llegar a un acuerdo, es importante, porque va generando confianza, más que también eso posibilita ir atravesando, pasando fin de año, las nuevas divisas que se puedan generar del agro. Todo esto creo que puede colaborar. José, la consulta que te hago, dijiste, ya tuvimos aproximadamente 10 días de estabilidad cambiaria, principalmente por el tema de la brecha. La brecha bien amplia llevaba a que un sector de la economía impulse una devaluación, y la devaluación sabemos que siempre termina en precio en nuestro país. Este tema de haber acortado la brecha, el ministro Martín Guzmán, estas reuniones que está teniendo el ministro de Economía con distintos sectores de la actividad económica, bueno, ¿cómo lo estás viendo vos? ¿Qué señales presumís vos que le está dando al mercado cuando se hablan estos términos del mercado, no?
Bueno, para mí son señales importantes. Digamos que el Banco Central esté controlando esta brecha cambiaria son señales tranquilizadoras. La fortaleza que está teniendo el ministro Guzmán, también la templanza es importante. Y soy de los que creen que nos tiene que ir bien. Ojalá que podamos entre todos esforzarnos a efectos de dar buenas señales para la negociación que tenemos frente con el Fondo Monetario. Y obviamente, más allá de lo que recién hablábamos, que va a haber una recuperación lenta, por lo menos que tengamos un sendero de recuperación, no es menor, no es poco. Clarísimo, clarísimo. Bueno, ¿y cómo vislumbrás si hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Vamos a trabajar con muchas hipótesis. Si tenemos la suerte que, bueno, que se va encaminando el tema de la vacuna, la inmunización me refiero porque este segundo rebrote en Europa implica un cierre de la actividad económica. ¿Evitar todo eso, vislumbrás un 2021 de recuperación? Lenta, pero de recuperación. Vamos a tener un mejor año, sin duda, que 2020, pero no creo que experimentemos saltos positivos demasiado significativos. Bueno, José, muchísimas gracias por haber participado del programa y bueno, seguro que tendrás muchos compromisos. Desde ya, gracias por tu tiempo. Un abrazo grande y un beso. Gracias. Bueno, estuvo con nosotros José Urtubey. Bueno, tuvimos distintos actores. Sí. Primero del ámbito de la salud, ¿no? La doctora Piovano, que de alguna manera nos sirvió para aclarar el panorama. Muchas dudas. Le voy a confesar a todos ustedes. Me preguntaba Paula, ¿te vas a aplicar la vacuna? Bueno, yo dije, sí, obviamente. Quiero saber los resultados, y cualquiera, la rusa, la china, la de AstraZeneca, cualquiera, una vez que conozcamos los resultados. Un tiempo prudencial, ¿no? El tiempo y conozcamos los resultados, o sea, el tamaño de la muestra, los informes científicos. Sí, el seguimiento en sí. El seguimiento, exactamente. El seguimiento en sí. Sí, todos queremos normalizar, va a llevar tiempo, normalizar, pero bueno, mientras tanto, les recordamos, señores, distancia social, higiene, lavado de manos, por lo menos para minimizar este momento. Y bueno, ahora, fíjate, cerramos el programa con dos noticias favorables. Una está vinculada con que está encaminado el tema de la vacuna y la otra que lo hicimos con un dirigente industrial que esta brecha del tipo de cambio que generaba tanta incertidumbre se está achicando. Así que bueno, ahora sí nos despedimos, pero ¿tenés un adelanto para el sábado? Sí, prepárate para el sábado porque va a estar lleno de cuarteto. Mucho cuarteto este sábado. Bueno, 23:30 horas este sábado. Nuestra voz, música, arte, poesía. 23:30 horas por Argentinísima Satelital y nos despedimos hasta el jueves que viene. Chau.